Bueno, y también pues me da un gusto a mí y un placer tener aquí a mi hermano, a mi amigo, a mi colega, a Pastor Gabriel Asencao por el momento está en Vida Abundante Cícero, y ya lo dejo él que hable más, pero ven para acá, mi brother. Dios te bendiga y un gusto tenerte aquí, mi brother. Gracias, Pastor. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias, Pastor. La verdad que para mí es un gusto enorme poder estar en esta mañana compartiendo con ustedes, y una tristeza no poder compartir con ustedes la próxima semana en que van a estar festejando este año. La verdad que es una felicitación para todos. Es lindo ver que la iglesia va creciendo poco a poco, que Dios va formando la vida de cada uno de ustedes, y que, bueno, oro para que Dios siga haciendo su obra y que sigan creciendo en el Señor, en sus caminos, y que sigan creciendo también en cantidad, en gente que busca al Señor, que se convierte a Él y que crece también. Amén. Bueno, quería compartir hoy un pasaje en Hechos capítulo 2, que para mí creo que me marcó mucho lo que les quiero compartir, porque creo que es algo que la iglesia del Señor está necesitando. Más que nada pensaba, ¿no? Comienza el año, siempre cuando uno comienza el año se hace propuestas, ¿no? ¿En qué me voy a proponer este año? ¿Qué voy a tratar de alcanzar? Y lamentablemente la mayoría de esas propuestas siempre quedan quizás en el camino, o no las podemos cumplir. Pero bueno, me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que nos podríamos proponer nosotros como cristianos, o cada una de las iglesias? Y quería compartirle esto que estaba en mi corazón, que tiene que ver con cómo nosotros somos como cristianos y cómo actuamos como cristianos. Bien, vamos a leer. Les quisiera leer entonces Hechos capítulo 2, pero vamos a leer desde el verso 40 en adelante. Dice así, Hechos capítulo 2, verso 40 en adelante. Dice: y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. En este pasaje, para dar un poquito de contexto, lo que sucede antes es que estaban los apóstoles del Señor reunidos en el aposento alto, como el Señor les había mandado, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos hablaron en lengua en esa oportunidad y salieron a la calle a predicar el Evangelio, y la gente los escuchó. Pedro fue el que tomó la voz, el que habló primero y el que se dirigió a toda la gente que se había reunido, y predicó acerca del Señor. Predicó acerca de lo que había hecho Cristo, y mostró cómo Jesús era el Salvador enviado por Dios, y que en el Antiguo Testamento había profetizado. Pero lo hace de una forma bastante fuerte y exhorta a la gente a reconocer y entender de que la misma gente lo había rechazado a Jesús, y que la gente lo había matado a Jesús. Y Pedro le dice a la gente que estaban reunidos: ustedes fueron los que mataron a Jesús. Y les exhorta a que se arrepientan y que se vuelvan a Él y que conozcan al Señor. Entonces, cuando Pedro termina de dar este mensaje y de exhortarlos a que se arrepientan, dice que entonces 3,000 personas se arrepintieron, aceptaron al Señor y fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia en ese día como, 3,000 personas. Y aquí es bien importante por varios motivos. Primero, porque necesitamos entender la sucesión de las cosas. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo, Pedro predica el Evangelio. La predicación del Evangelio incluye una exhortación al arrepentimiento, a que se vuelvan al Señor, a que pidan perdón por sus pecados, una exhortación al arrepentimiento. Y entonces lo que sucede es que la gente se arrepiente, es bautizada y es añadida a la iglesia. Entonces, ¿cómo comienza la vida cristiana? La vida cristiana comienza de la misma forma. Cuando recibimos una exhortación, nos arrepentimos de nuestros pecados y por lo tanto entonces nos bautizamos, y al bautizarnos entonces somos añadidos a la iglesia.
Entonces, debemos notar varias cosas aquí. Primero es que la iglesia está formada por personas que se han arrepentido, que se han bautizado y que fueron añadidos. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo a lo largo de todo el mundo, los requisitos para formar parte de la iglesia son básicamente estos: haberse arrepentido, haber creído en Cristo y haberse bautizado. Generalmente, cuando hablamos de una iglesia local, una congregación, vamos a añadir un requisito extra, que es el ser añadido a la congregación local por medio de algún proceso de membresía. Algunas iglesias tienen diferentes procesos de membresía, o algunos son más cortos, otros son más largos, pero bueno, esa es la idea, que cuando uno, siendo creyente, pasa a formar parte de la membresía, siguiendo los pasos que corresponden, termina siendo parte de la iglesia, termina siendo una persona más de la iglesia, un miembro de la congregación. Aquí, cuando dice que se añadieron aquel día como 3.000 almas, está implicando de que la iglesia tenía un control de quiénes eran los que se agregaban y quiénes eran los que no se agregaban, quiénes se habían arrepentido, quiénes no se habían arrepentido. O sea, quiénes se habían arrepentido y se habían bautizado y quiénes no. Entonces llevaban un control de membresía. Entonces, mi propuesta para ustedes, para este año, es que cada uno de ustedes actúe y se comporte y viva como un miembro de la iglesia de Cristo. Ahora, si usted es miembro de esta iglesia local, entonces mi exhortación es doble: es que se comporte como miembro no solamente de la iglesia de Cristo, sino que se comporte como el miembro que es de la iglesia local. Si usted no es miembro, entonces mi exhortación también tiene el añadido de que se arrepienta si no se ha arrepentido, se bautice si no se ha bautizado, y que tome los pasos necesarios para ser sumado a la membresía, tomando un compromiso con la congregación también. Así que mi propuesta es que nos comportemos como miembros de la iglesia de Cristo. Esto es lo que está en mi corazón. Y lo digo por varios motivos. Primero y principal, porque hace mucho que veo esto. En la iglesia, en la mayoría de las iglesias, o la mayoría de los cristianos, tenemos una visión de alguna forma individualista de lo que es ser cristiano. Pensamos que ser cristiano es simplemente arrepentirnos y tener una relación con Cristo. Y eso es válido. Es perfecto. Nosotros como cristianos tenemos que tener una relación con Cristo. Necesitamos conocer a nuestro Señor, necesitamos aprender la palabra, tener una relación con Él por medio de la oración, por medio de comportarnos en santidad, comportarnos como personas cristianas. Pero el ser cristiano no acaba ahí. Y ahí está nuestro problema. Es que muchas veces pensamos simplemente en esto: ser cristianos es solamente tener una relación con Cristo. Y esto es una visión limitada. Ser cristiano implica tener una relación con Cristo y además tener relación con nuestros hermanos en Cristo. Si nosotros no tenemos relación con nuestros hermanos en Cristo, no estamos comportándonos de forma cristiana. Para ser cristiano implica un aspecto individual en donde tenemos nuestra relación con Cristo y un aspecto colectivo en donde somos parte de un mismo cuerpo. Si no soy parte de un mismo cuerpo, si no tengo relaciones con mi hermano, con mi hermana, si no tengo ida y vuelta, interacción, comunión, unidad con los demás miembros del cuerpo de Cristo, hay un aspecto en el que está faltando. Esto es bien importante y creo que es un aspecto en que necesitamos crecer mucho como iglesia, en todas las iglesias me refiero, sobre todo en Occidente, porque de alguna forma la cultura nos ha superado, en donde la cultura se ha vuelto cada vez más individualista. Y también a veces nos pasa a nosotros, aunque a veces no querramos, a veces nos pasa simplemente por estar en este mundo, ¿no? Pero por eso mi exhortación es a que seamos parte de la iglesia de Cristo, que nos comportemos como miembros de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué significa comportarnos como miembros de la iglesia de Cristo? Que es justamente lo que les estoy proponiendo que se propongan para este año. Aquí en el verso 42 hay 4 cosas que quiero puntualizar. Lo primero, fíjense que dice, verso 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y vamos a meternos en cada uno de estos puntos, pero antes de meternos, quiero que note que aquí dice, se dedicaban continuamente. La expresión que se utiliza aquí da la idea de dedicarse
continuamente, pero también de una forma devota, de una forma comprometida, de una forma perseverante, de una forma que se sostiene en el tiempo y que se profundiza. Se dedicaban continuamente. No es como el que va al gimnasio cuando tiene tiempo, sino como el que va al gimnasio 4 días por semana, siempre en el mismo horario, y se mantiene y no abandona. Esa es la idea. La idea es que hay un compromiso, el ser devoto, el estar mantenido en estas actividades. Se dedicaban continuamente a estas 4 cosas. Hay un aspecto de compromiso con estas cosas. Hay un aspecto de una entrega, de una necesidad de estar trabajando en estas áreas. Se dedicaban continuamente. Había un peso grande en el corazón de las personas, de estas 3.000 personas, en que se dedicaban a estas cosas, estaban activos en estas cosas. Bien, 4 cosas. Ahora sí, lo primero es la enseñanza de los apóstoles. ¿Y por qué les quiero resaltar aquí? Primero y principal es que ellos tenían a los apóstoles con ellos. Los apóstoles eran los líderes de la iglesia en aquel tiempo. Ellos eran los que pusieron por escrito la palabra del Señor y eran los que explicaban todo lo que el Señor hablaba. Las palabras del Señor de alguna forma las explicaban los apóstoles. Los apóstoles fueron los que lo pusieron por escrito y lo que de alguna forma lo dejaron presente para toda la iglesia. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía la iglesia? Escuchaban a los apóstoles que les daban las enseñanzas que ellos necesitaban para sus vidas. Entonces, las personas al escuchar a los apóstoles y entender lo que los apóstoles decían, podían comprender quién era Cristo, cómo era Cristo. Ellos podían entender cosas como la divinidad de Cristo, podían comprender de que Jesucristo es Dios. Si ellos no recibieran esta enseñanza de los apóstoles, no hubieran podido comprender de que Cristo era Dios. Podían entender que Cristo también era humano y que había sufrido y que había pasado los dolores de la cruz como cualquiera de nosotros y había sufrido en esa cruz. Ellos podían comprender todas estas cosas por medio de las enseñanzas de los apóstoles. Perseveraban ¿cómo? Escuchando lo que los apóstoles enseñaban, leyendo lo que poco a poco iban poniendo por escritos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos perseverar en las enseñanzas de los apóstoles? Porque no tenemos a los apóstoles con nosotros en este momento. Pero nosotros podemos perseverar en las enseñanzas de los apóstoles por medio de leer lo que los apóstoles pusieron por escrito en nuestro Nuevo Testamento. Entonces tenemos una exhortación aquí de seguir las enseñanzas de los apóstoles tal como ellos las enseñaron por medio de la lectura de la palabra. Ahora, aquí hay varias cosas. Número 1, que quiero, meterme un poquito más, es esto. Que no es solo leer la Biblia. Leer la Biblia no quiere decir absolutamente nada. Lo que tiene valor es leer la Biblia con el objetivo de entender lo que la Biblia dice y de poner por obra, de comprender y de vivir de acuerdo a la Biblia. Eso es seguir las enseñanzas de los apóstoles. Pero por otro lado hay otro tema, es el hecho de que seguir las enseñanzas de los apóstoles nos da un sentido de unidad. ¿Por qué? Porque ¿qué nos diferencia a nosotros de otras iglesias? Nos diferencia a nosotros de otras iglesias, me refiero no cristianas, en que nosotros seguimos las enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué no somos testigos de Jehová? Porque los testigos de Jehová no siguen las enseñanzas de los apóstoles tal como los apóstoles la dieron. ¿Por qué nosotros no somos mormones? ¿Por qué? Porque los mormones no siguen las enseñanzas de los apóstoles tal como los apóstoles las dieron. No siguen el Nuevo Testamento tal como lo que el Nuevo Testamento dice. ¿Qué nos diferencia a nosotros de otras religiones? Justamente eso, es que nosotros seguimos las enseñanzas de los apóstoles tal como están puestas en nuestras Biblias. Ahora, ¿qué es lo que nos une? Eso es lo que a nosotros nos separa de otros. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Que todos nosotros seguimos o tenemos esta intención de seguir las enseñanzas de los apóstoles. Obviamente quizás podemos fallar, podemos tener debilidades, pero tenemos una intencionalidad de seguir las enseñanzas de los apóstoles. Eso nos une a nosotros. Entonces, justamente Cristo habló de la unidad de la iglesia muchas veces, pero es bien importante entender esto. La unidad de la iglesia está basado en un concepto, en el concepto de que estamos unidos a aquellos que siguen las palabras de nuestro Dios de la misma forma.
¿Está bien? No hay unidad espiritual con aquellos que no siguen la palabra de Dios. Hay unidad espiritual con aquellos que siguen la palabra de Dios. Con aquellos que siguen la palabra de Dios, con la iglesia de Cristo, entonces tenemos que tener unidad. Entonces, la enseñanza de los apóstoles, por un lado, les da un marco de entender lo que Dios dice, pero por otro lado les da un marco para saber con quién tenemos unidad y con quién no tenemos unidad. Entonces, la primera parte de la propuesta es: sigan, continúense, dedíquense continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la enseñanza de la palabra de Dios, a aprender la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a profundizar en la palabra de Dios. Esa es la primera parte de mi exhortación para ustedes. Lástima que llegué 11 días tarde, pero mi recomendación hubiera sido: 1 de enero comiencen a leer la Biblia en un año y termínenla el 31 de diciembre. Y pónganselo como compromiso. Si alguno todavía se le anima al desafío, arranque hoy, bueno, terminará el 11 o el 10 de enero del año próximo, pero hágalo, lea la Biblia. No podemos ser cristianos sin haber leído la Biblia completa de punta a punta alguna vez en nuestra vida, al menos una vez. No, ni siquiera diré al menos una vez, al menos 3 veces. Entonces, tenga este objetivo en su vida, póngaselo un objetivo mucho más que simplemente, hacer una dieta o ir al gimnasio o lo que sea. No, leamos la palabra de Dios para comprenderla. Necesitamos tener este compromiso para nuestras vidas y como parte de la congregación. El segundo punto dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión. Aquí cuando dice comunión no se está refiriendo a la Santa Cena, sino que se está refiriendo a la unidad de la iglesia, se está refiriendo al compartir tiempo, a la koinonía, a dedicar tiempo unos con otros y a estar en unidad unos con otros. Y esto es bien importante, bien importante, porque nuestra idea de koinonía es simplemente juntarnos a pasar un tiempo para comer. Pero la idea de koinonía es mucho más que eso, es tener unidad real entre cada uno de los miembros. Y saben que hay muchas formas en las que perdemos unidad. Perdemos unidad cuando vemos cosas en otro y simplemente las guardamos en nuestro corazón. Vemos cosas que no nos gustan o vemos cosas que son pecaminosas, vemos cosas que están mal y de repente ahí quedó y la relación se va cortando. ¿Por qué? Porque ahora yo ya no veo a mi hermano de la misma forma que lo veía antes. Entonces simplemente... Y tenemos un problema cultural, y en esto quiero ser claro y directo, tenemos un problema cultural muy serio en que hemos aprendido a no hablar. Y ahí hay un problema bien serio. ¿Cómo puede ser cómo podemos llegar a estar unidos como congregación, como iglesia de Cristo, si no puedo mirar a mi hermano y tener una conversación seria con mi hermano y aclarar las cosas que no están bien? Esto es bien importante. Porque la palabra del Señor nos enseña, dice, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y arregla el asunto con tu hermano. Si tu hermano peca, ve y exhórtale en privado. Y si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, entonces busca 2 o 3 testigos y vayan y hablen juntos con la persona. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no, ve con la iglesia. Y si no, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros, entonces, mi hermano tiene un problema contra mí y ahí lo dejo. Problema de él, es asunto de él. La relación, ¿qué pasó con la unidad de la iglesia? Pende de un hilo, se está quebrando, se empieza a separar. No, hermano, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla las cosas con tu hermano. Si estás viendo un pecado contra tu hermano, voy con el tercero, ayúdame a orar. No, hermano, si usted va con un tercero a pedir oración por otro que está pecando, usted está en pecado también. Si usted ve a su hermano en pecado, vaya y exhórtele en privado. Porque somos rápidos para hablar con otro acerca de mi hermano, no de hablar con el hermano. Y nosotros debemos ser muy claros en esto y que en esto es algo que tenemos que crecer. Si usted va y habla y tiene una conversación con su hermano, chances hay de que la relación entre ustedes se fortalezca y se una, porque su hermano se va a arrepentir y entonces usted va a haber visto la actitud de su hermano y la unidad se va a fortalecer, porque usted va a saber de que puede hablar con su hermano y su hermano le va a escuchar. Al revés, si alguien se acerca a usted y le dice, hermano, yo noté esto en tu vida, esto no me parece que esté bien, porque esto es pecaminoso, lo que estás haciendo, si no es pecaminoso, va camino a ser pecaminoso. ¿Por qué no corrige tu vida? Si alguien viene y te dice esto,
esto a ti, ¿qué actitud tenemos que tomar nosotros? Ocúpate de tu propia vida, yo me ocupo de la mía. No, hermano. Usted tiene que poder escuchar la exhortación y recibirla. Y arrepentirse si usted está en pecado y cambiar. Y si usted tiene esa actitud de arrepentirse cuando es exhortado, entonces usted va a crecer, su hermano va a crecer y la congregación va a crecer. Porque el problema es doble. No nos animamos a hablar con nuestro prójimo. Y si alguien nos dice algo, no queremos escuchar. No, debemos animar a hablar con nuestro prójimo y si nos vienen a exhortar a nosotros, debemos estar dispuestos a escuchar con un corazón receptivo. Ambas cosas. Eso fortalece la unidad de la iglesia. Fortalece la unidad de la iglesia. Eso hace de que la iglesia los lazos entre las personas sean tan fuertes que no sean posibles de quebrarse después. Ahora, usted me va a decir, pero ¿cómo le voy a decir algo a mi hermano si yo tengo pecados peores? Entonces, ¿no dice Jesús, quita primero la viga de tu ojo antes de sacar la paja del ojo de tu hermano? Sí, claro, pero ¿qué hacemos nosotros? Hay que para sacar la paja del ojo de mi hermano tengo que sacar mi viga, entonces no voy. ¿Por qué? Porque no queremos sacar la viga. No, hermano, la palabra dice, ve y quita la viga de tu ojo y luego ve a hablar con tu hermano. No dice, no vayas porque tenés una viga. Dice, quita la viga y luego ve a hablar con tu prójimo. ¿Qué quiere decir? Que si usted ve el pecado en tu hermano, entonces, hermano, humíllese usted. Busque al Señor, arrepiéntase de su pecado, pida al Señor compasión y misericordia y vaya y hable con su hermano también. Ahora, si usted es exhortado y le vienen a decir eso, usted lo que tiene que asumir, no que su hermano lo está juzgando, lo que usted tiene que asumir es, mi hermano antes de venir a decirme algo, fue delante del Señor a orar y a pedir perdón por sus propios pecados. Entonces voy a recibir lo que me está diciendo. Porque Él no me lo está diciendo de orgullo, me lo está diciendo porque Él se arrepintió primero de los suyos. Entonces, crecemos todos juntos, nos fortalecemos. Así es como el Señor espera que la iglesia crezca unida. Esa es la forma de que la iglesia crezca unida. Ahora usted me puede decir, me vinieron a exhortar y lo que me dicen, yo no considero que sea pecado. Y puede ser, porque a veces podemos tener diferentes opiniones sobre el tema. A lo mejor te vienen a exhortar algo que usted no considera que es pecado y lo analiza, pero no es pecado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Lo que tiene que hacer usted es demostrarle a su hermano que le vino a decir algo, que a usted le importa lo que le dijeron, que usted valora la opinión de su hermano. Y le va a decir, hermano, yo no pienso que sea pecado, pero realmente respeto y valoro que usted haya tenido la amabilidad de decírmelo. Entonces puede hacer sentir a su hermano importante en lo que le dijo. Puede hacer sentir a su hermano que le importa lo que le dijo. Puede hacer sentir a su hermano que realmente va como valioso, aunque no esté de acuerdo. Y así tiene que ser. Y si las cosas son así, le puedo asegurar, hermano, que si usted se acerca a alguien y lo exhorta con amor, habiendo quitado la viga, o si usted recibe una exhortación y responde con amor, le puedo asegurar que con muchas personas usted va a hacer amistad después. Aunque me va a decir, no, pero ni lo conozco, no hablé nunca con mi hermano. Le puedo asegurar que después de una experiencia así, usted va a hacer amistad con la gente, una amistad duradera, porque va a tener la capacidad de hablar las cosas cara a cara, frente a frente, con amor, con amabilidad, y usted se va a dar cuenta que así las relaciones crecen y se fortalecen. Esa es la comunión. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, no solamente a compartir tiempo, sino a estar unidos de verdad, a estar unidos de verdad. A eso yo les animo a que se propongan para este año, a continuar en las enseñanzas de los apóstoles y a estar en comunión con su prójimo. Fíjense que esto es justamente ser parte de la iglesia de Cristo y al mismo tiempo ser parte de la congregación local. Porque muchas veces vamos y somos parte de la congregación local haciendo los pasos y haciendo el compromiso, ahora soy miembro y todo, pero no me comporto como tal. ¿Por qué? Porque a mi hermano, si lo veo que está mal, no le digo nada, también es miembro. ¿Y cómo somos miembros si no se hablan? ¿Cómo somos miembros si compartimos tiempo, pero de casualidad que ese es su nombre? No, hermano, si somos miembros los unos de los otros porque tiene que haber unidad
realmente. Ahora, los problemas no son siempre del prójimo. Los problemas o las culpas de las cosas de que no salen como nos gustaría no son todas del pastor. Es que cada uno de nosotros somos miembros de la congregación, por lo tanto somos responsables del crecimiento de la iglesia, del fortalecimiento de la iglesia y de que todo crezca y que todo mejore. Porque esa es la tendencia, ¿no? La tendencia es que siempre la culpa la tiene otro. Y no es así, hermano. Yo me tengo que sentir parte de la iglesia. Porque si no, ¿qué pasa? A usted le preguntan, ¿usted es miembro de la iglesia? Ah, sí, soy miembro de la iglesia. Entonces, cuando hay un problema, el pastor se tiene que ocupar. No sé si es lo que pasa. Probablemente en esta iglesia no pasa, pero pasa en todas las demás, ¿no? No, y no es así. Somos miembros de la iglesia, entonces yo soy el que tengo que hacer algo porque la iglesia crezca. No, eso no quiere decir que me voy a tomar atribuciones que no me corresponden o que voy a tomar decisiones sin consultar. No estamos hablando de eso. Lo que estoy hablando es que si uno es miembro de la iglesia, usted tiene que decir, yo voy a trabajar para que la iglesia crezca, para que la iglesia se fortalezca, para que la iglesia esté unida, para ayudar en todo lo que se pueda ayudar, porque soy miembro de la iglesia. Es mi responsabilidad también. Cada uno de nosotros debe decir eso en la congregación. ¿Amén? Fue como medio débil ese amén. Se lo digo con amor ahí, vamos. Pero, sí. Bueno, ok. El tercer punto, entonces, el partimiento del pan. Bien, entonces acá se aclara un poco una cosa, ¿no? Cuando dice la comunión, mucho podría pensar de que se refiere a la Santa Cena, pero como la forma que está expresado acá, la comunión, entonces no se refiere a la Santa Cena, porque luego habla de la Santa Cena al decir el partimiento del pan. Entonces, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión en el sentido de coinonía, de pasar tiempo, de unidad en la congregación, y luego entonces al partimiento del pan, donde aquí se refiere a la Santa Cena. Ahora, la Santa Cena en aquel tiempo era un poco diferente a como es ahora, porque tenía más un sentido de que se juntaban a comer y cuando comían, entonces luego en un momento partían el pan y el momento del partimiento del pan era el momento, digamos, que tenía este simbolismo de la muerte y la resurrección de Cristo y que se compartía entre todos. Nosotros lo hacemos un poquito difícil por diferentes motivos, por cuestiones culturales, por cuestiones de practicidad, etc. Pero cumplimos el aspecto del partimiento del pan, que es el hecho de compartir el cuerpo, vamos a decir, de compartir el pan como símbolo del cuerpo de Cristo y compartir la copa, el jugo de la uva como símbolo de la sangre de Cristo. Pero, entonces, aquí tiene también la doble idea. Por un lado, del compartir tiempo vamos a decir, comidas y todo lo demás, y también tiene la idea justamente de compartir en la Santa Cena formalmente. Ahora, la Santa Cena en sí es un símbolo de muchas cosas. El primer aspecto del simbolismo de la Santa Cena es justamente de que Cristo murió y resucitó por nosotros, o mejor dicho, especialmente de la muerte, de que su cuerpo fue muerto en la cruz y que su sangre fue derramada por nosotros. Entonces, para nosotros la Santa Cena tiene este aspecto de recordar la muerte y la resurrección de Cristo, pero además la Santa Cena justamente tiene la idea de unidad también en la congregación. Al participar en la Santa Cena, lo que estoy diciendo es, soy parte del cuerpo de Cristo, soy miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es que muchas veces dice que digamos, por ejemplo, vamos a ver 1 Corintios 11. Por eso, fíjense, verso 27, por ejemplo, 1 Corintios 11, 27. Dice, de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Lo que está diciendo esto es esto. Es de que para participar de la Santa Cena necesitamos estar en santidad. Eso quiere decir de que no tenemos pecados no arrepentidos.
¿sí? Que si pecamos, entonces vamos al Señor y pedimos perdón y tenemos un arrepentimiento genuino, entonces luego participamos de la Santa Cena. Entonces, esta idea de la Santa Cena implica que nosotros estamos a cuentas con Dios con respecto a nuestros pecados, pero también implica que estoy a cuenta con mi hermano y que no tengo problemas de relaciones con mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros decimos, ok, no estoy en ningún pecado, entonces voy y participo de la Santa Cena, pero yo sé que estoy peleado con mi hermano. Y eso no es correcto. Si yo estoy peleado con mi hermano, no debo participar de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque hay un partimiento de la comunión con mi hermano. Entonces, al no haber comunión con mi hermano, no puedo entonces tener comunión con Cristo. Porque al participar de la Santa Cena, lo que estoy diciendo es que soy parte del cuerpo de Cristo. Es decir, soy parte de, para que lo visualicen, al participar de la Santa Cena, soy parte del cuerpo de Cristo, es decir, soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Se alcanza a notar la diferencia? ¿Sí? Entonces, necesito estar en unidad con mi hermano. Por lo tanto, no puedo participar en la Santa Cena si yo no voy con mi hermano y arreglo las cosas con mi hermano. Necesitamos poder arreglar las cosas con mi hermano, pedir perdón donde tenga que pedir perdón, ponerme a cuenta con mi hermano. Al ponerme a cuenta con mi hermano, entonces luego puedo participar de la Santa Cena. Pero, nuevamente, lo mismo que con lo de la viga. Yo decía que ¿por qué no vamos a sacarle la paja del ojo de nuestro hermano? Porque no queremos sacar la viga del nuestro. Entonces decimos, no tenemos que juzgar. No. Tenemos que sacar la viga de nuestro ojo y luego ir y sacar la paja de nuestro hermano. Acá lo mismo dice, por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. No dice si usted tiene pecado no participe. Lo que dice es si usted tiene pecado examínese y luego participe. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. No podemos decir, hoy, ¿puedo o no? Hoy hay Santa, imagínense que hoy hay Santa Cena. ¿Hoy puedo o no puedo? No, hoy no puedo. Ok, la próxima cena. No, lo que dice es, hoy hay Santa Cena, tengo que ir a resolver el problema y luego venir y participar. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos la chance de no participar. La única chance que nosotros tenemos es de arrepentirnos, resolver los problemas con nuestro hermano y participar si somos cristianos verdaderamente. Eso es ser unido al cuerpo de Cristo. Eso es participar del cuerpo de Cristo. Eso es compartir la Santa Cena. Es recordar lo que Cristo hizo por nosotros en unidad como cuerpo, porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de nuestro Señor, somos un solo cuerpo en Cristo. Bien, entonces, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. También, sumamente importante el tema de la oración. Y acá, nuevamente, usted, si lo piensa un poquito, se va a dar cuenta, no se refiere a la oración en nuestra habitación, en nuestro cuarto. No se refiere a la oración privada. No se refiere a cuando Jesús dice, ve en tu secreto, ora al Padre, y el Padre que ve en los secretos te recompensará en público. No se refiere a esa oración. Se refiere a la oración congregacional. Se refiere a la oración mutua. Se refiere a estar en oración en unidad. Todos estos 4 puntos tienen un aspecto de unidad incluido en estos 4 puntos. Se refiere a cuando el pastor hace una oración delante de todos, de toda la congregación, y usted está orando junto con el pastor una oración congregacional. Se refiere cuando tu hermano te dice, estoy pasando por una necesidad, está pasando tal cosa. Ok, hermano, vamos a orar. Y ahí bajamos nuestro rostro y oramos ahí en el momento. Y estamos orando mutuamente. Se refiere cuando nos juntamos en un grupo y tenemos una listita de oraciones y vamos a orar por estas oraciones. Se refiere a la unidad como parte del cuerpo de Cristo, a la unidad, a la oración mutua, a la oración compartida, a la oración donde estamos poniendo un mismo corazón para pedir las mismas cosas al Padre. En donde realmente esa es la idea. Tenemos un mismo corazón para pedir las cosas al Padre. Se refiere a que a usted le importe la necesidad de su prójimo. De nuevo,
se refiere a que a usted le importe la necesidad de su prójimo. Que le importe. No solamente que rápido resolvamos el tema. No, le tiene que importar lo que el hermano le está diciendo. Y vamos a orar, entonces dice usted. Entonces cuando usted dice vamos a orar, lo que está diciendo es, me importa tanto lo que me estás contando que vamos a ponérselo juntos a nuestro Padre para que Él que escuche la oración, entonces va a responder. Se refiere a eso, a una unidad donde usted sabe que si usted está en una circunstancia difícil, puede ir con su prójimo y su prójimo va a orar por usted y van a estar en unidad. O que cuando justamente se juntan un grupo en, no sé, días de oración o lo que sea, y vienen las peticiones, ese grupo se preocupa por esa gente que está en necesidad. Se preocupa por cada una de esas peticiones y entonces oran juntos al Padre. Y ponen esas peticiones delante del Padre porque ponen su corazón. Hay unidad en la iglesia. Hay unidad. A cada uno de las personas, de los miembros de la iglesia, le importa la iglesia, le importa la vida de sus pastores, le importa la vida de su prójimo, le importa la vida del nuevo, le importa la vida del que acaba de llegar por primera vez, le importa la vida del que recién se hizo miembro, le importa la vida del otro. Hay unidad, hay una oración en común, hay una oración como iglesia, hay una oración que hace que realmente la iglesia crezca, se fortalezca, se unan los lazos. Hay unidad. Amén, hermanos. Entonces, esta es mi propuesta para ustedes este año. Número uno, entonces, es esta la idea, ¿no? Que si alguno realmente no tiene una convicción en su corazón acerca de Cristo, que hoy mismo se arrepienta. Si alguno no se bautizó, que se bautice. Si alguno no es miembro de la iglesia, que trabaje para eso, para poder hacerse miembro de la iglesia. Si usted es miembro de la iglesia, que trabajen juntos en crecer, en aprender a hacer en las enseñanzas de los apóstoles, pero especialmente que todos trabajen por la unidad, que todos trabajen por la unidad. Es trabajo de cada uno de nosotros. Y sabe esto, que la unidad no es solamente estar en paz. La unidad es estar en reconciliación. La unidad es estar con lazos fuertes. Es saber cómo enfrentar situaciones difíciles juntos. Cuando no hay unidad, la iglesia es como una tierra seca que se va desquebrajando y se va abriendo la tierra. Cuando hay unidad, no hay grietas. Así tiene que ser, sin grietas, unido. Sin basarnos en nuestros prejuicios de nuestra cultura, los aspectos culturales del individualismo, el aspecto cultural de no le voy a decir nada porque si le digo algo se va a ofender, o ¿cómo le voy a decir algo si nunca hablé con la persona? O ¿quién soy yo para decir algo? No, todos estos aspectos culturales no son parte de lo que el Señor nos manda en su palabra. Y es bien importante esto, es bien importante. Porque si uno lee y estudia la palabra basándose en sus propios prejuicios anteriores, lo que hizo es quitarle valor a la palabra y darle más valor a sus prejuicios que a la palabra. Pero si usted le da más valor a la palabra que a sus prejuicios, entonces tiene que decir, por más de que en mi cultura me enseñaron que, yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, no podemos guardar silencio. Tenemos que trabajar para la unidad. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, del 1 en adelante. Dice así: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor,
esforzándose para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu. Así también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjense que hemos sido llamados a una vocación. ¿A qué vocación? A la vocación de ser parte del miembro de Cristo, ser hijos de Dios. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Con humildad y mansedumbre, con humildad y mansedumbre. Eso va a hablar sobre todo en nuestras relaciones. Pero fíjense esto, con paciencia. Con paciencia. Soportándonos unos a otros en amor. No es soportándonos, bueno, no lo banco más, como diríamos en Argentina, pero lo voy a... No, es soportándonos en amor. Soportándonos en amor. Y esforzándonos para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Más claro imposible. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo de Cristo y hay un solo Espíritu Santo. Así también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. O sea, todos nosotros somos llamados a una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? El retorno de Cristo. Una misma esperanza. ¿Cuál? La salvación. Una misma esperanza que es compartida entre ustedes y por mí también. Es compartida con su hermano que está a su lado y su hermano que está a su otro lado y el otro que está un poquito más allá. Una misma esperanza. Un solo Señor, un solo Cristo, una sola fe. Compartimos la misma fe, creemos la misma palabra. Un solo bautismo, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos nosotros, que está sobre todos y por todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, tenemos la capacidad de parte de Dios para estar en unidad. Tenemos la capacidad de parte de Dios para fortalecer los lazos. Tenemos la capacidad de parte de Dios para que la iglesia de Cristo crezca, sólida y fuerte. Porque creo yo que el mayor temor de cualquier pastor es que la iglesia crezca en número, pero la gente toda desunida y la gente no creciendo en el Señor. Las dos cosas tienen que ocurrir juntas. La gente se une en Cristo, se fortalece, y entonces cuando va creciendo la iglesia crece bien firme, bien sólida, no hay grietas. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de hablar, de entendernos, de soportarnos, de tener misericordia, paciencia, humildad. Entonces crecemos fuerte, una iglesia sólida que no tiene grietas. Esa es mi propuesta para este 2026 para ustedes. Que cada uno de ustedes trabaje y actúe y viva como miembro de la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.